Muy bien, iglesia, seguimos con la carta a los Efesios. Ya estamos en la parte 21. ¿Cuántos van repasando los mensajes? Tiene que volverlos a oír. Es importante que afirmemos la palabra. Por eso también se envía el bosquejo. Es importante que en casa vuelvan a repasar. Y por eso también la célula que tenemos los días jueves, que últimamente los estamos haciendo unidos, varones y mujeres, estamos profundizando en la misma palabra que hemos recibido, que estamos recibiendo, para no cometer el error de recibir tanta información o tantos mensajes y a veces no nos quedan los conceptos claros y al final se pierde el fruto. Es preferible que la palabra que vamos recibiendo le demos esa importancia y que la trabajemos varias veces en la semana. Eso tiene que ver con la meditación, tiene que ver con profundizar la palabra, y es lo que en definitivamente termina haciendo que demos frutos, porque lo decía el apóstol Pablo, ¿no? Un concepto que no se entiende jamás va a dar fruto en un creyente. Yo puedo escuchar todos los mensajes, de hecho hoy tenemos en las redes para escuchar mensajes todos los días, y de hecho creo que muchos de nosotros somos de oír varios mensajes en la semana, pero si eso no está profundizado, si no se le sacó el nutriente, es como enseñamos una vez, ¿no? Como que uno oye, como que come, pero en realidad va a la letrina y no obtuvo los nutrientes que tiene que dejar, las vitaminas que nos tiene que dejar el alimento. Por eso es la palabra. Lo mismo es con el Evangelio. La palabra para el día de hoy, seguimos trabajando la parte del varón, es el varón y su hombría. Y como ya hemos dicho, es importante que las mujeres también oigan estos mensajes, porque si bien apuntan al varón, también son muy aplicables. Muchos de los conceptos que vamos a tocar son aplicables a las damas, a las mujeres, pero también para que la dama, la mujer, sepa cómo es el diseño de la casa y qué esperar de su varón. La mujer tiene que saber qué esperar del hombre, porque a veces se exigen cosas sin comprender o sin tener el sustento en la palabra. La semana pasada decía que los varones a veces no llevamos adelante nuestro rol, no porque no queramos hacerlo, sino porque ignoramos el diseño. Muchos varones ignoramos cuál es el diseño de la hombría, no sabemos ser varones, y es por eso que hay que trabajar este asunto. Necesitamos que alguien nos enseñe cómo ser hombres, cómo ser varones, y sabiendo que eso es lo único que va a glorificar al Señor y que va a traer gozo a nuestros corazones. No va a haber plenitud en ningún varón hasta que no nos comportemos como verdaderos varones. Simplemente vamos a vivir, pero tenemos que aprender, y yo le pido a la iglesia que le abra el corazón, el espíritu al Señor, para que nos dejemos enseñar por esta palabra. Que la mujer, cuando oiga esta palabra, no llegue a casa y empiece a recriminar a su varón diciéndole: ¿viste lo que dijo el pastor? No cometa ese error. A las mujeres yo les pido, no cometan el error de exigir de esa manera al varón. La mujer debe orar por el varón, tiene que orar. El hombre no cambia por recriminación, el hombre cambia por revelación, cuando entiende su diseño. Y lo mismo que la mujer. Por eso esto, si bien vamos a hablar del varón, apunta muchísimas cosas a la mujer. Y en el marco de Efesios 5, 21 al 33, que es el pasaje que vamos a seguir exprimiendo en esta mañana, y que está tocando mucho el tema de la familia, de cómo debe ser el diseño de la familia, que es Efesios 5, 28 al 29, el pasaje que estamos trabajando, dice lo siguiente: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Para nosotros, varones, poder sustentar a nuestra esposa y poder sustentar nuestras casas, tenemos que estar claros nosotros, tenemos que estar fuertes y tenemos que estar entendidos en cuál es el diseño que tenemos que ir construyendo en nosotros mismos, en nuestra hombría. Si se cae nuestra hombría, se cae todo el resto. Si yo no sé ser hombre en el sentido de varón, ¿no? De
Por eso usamos la palabra hombría. Si yo no conozco cuál es el diseño de la hombría para mi vida, se va a caer el matrimonio, de seguro que se va a caer. Y también va a caer mi casa, que es la que yo administro, y también va a caer mi parte laboral. Esto lo afecta a todo. La hombría de quien es cabeza del hogar termina afectando hacia abajo, porque todo le fue dado al varón para administrar. Así que vamos a seguir viendo algunos principios de hombría en esta mañana, y vamos a ver un poco el ataque de las tinieblas contra la hombría, porque el mundo moderno, la modernidad, se está encargando de ensuciar la visión del varón, la imagen que el mismo varón tiene del varón. Ese es el objetivo. Nosotros no podemos ignorar lo que está pasando en el mundo. A veces pensamos cuáles son nuestros enemigos. Recién mi esposa habló de los enemigos, de los que nos rodean. ¿Quiénes son esos que nos rodean? Hermanos, son cosas que no vemos. Usted no tiene 50 personas alrededor de su casa rodeando su casa. Nosotros no vemos a nuestros enemigos. Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra argumentos, contra principados, contra potestades. Hay cosas en el mundo espiritual que están resistiendo y están oprimiendo la vida de los varones para que el varón caiga, y porque sabe las tinieblas que si cae el varón, cae la mujer, y si cae la mujer, caen los hijos, cae la sociedad. Si cae la familia, cae la iglesia. Cuando una familia de la iglesia es afectada la iglesia. Entonces es imposible que no venga como un efecto dominó. Y ni hablar de la sociedad. Usted ve la sociedad, todos nos movemos en esta sociedad y vemos el resultado. Entonces el objetivo es apuntar contra el hombre. Y entiéndame esto que voy a decir algo muy superficial. El tema de los colores, lo digo porque por ahí alguno viene con remeras rosadas, yo tengo una malla rosada para que no se vaya a sentir mal por lo que voy a decir, pero ¿usted se acuerda cuando antes el rosado era solo de la mujer y el celeste era del varón? Pero más allá, yo lo que quiero mostrarte es cómo el hombre ha ido permeando por una cultura. El tema de los colores es simplemente una muestra, ¿no? Como siempre decimos, para muestra sobra un botón, pero la hombría ha ido aceptando algunas componendas. Yo me acuerdo que empezamos a ver a los varones con arito. Antes los varones no usaban aros, de repente empezamos a usar aros los varones, empezamos a usar ciertos colores, nos dejábamos el pelo largo y empezamos a cambiar ciertas cosas. Y a eso también se le tiene que sumar el léxico neutral que está pretendiendo introducir toda esta ideología en la sociedad. Pero ¿por qué le hablo de estas cosas? Para que usted vea el intento de las tinieblas. ¿Para qué está viniendo todo eso? Para que cada vez la imagen del hombre se vuelva un poco más difusa. Esa es la idea. Por eso no digo que esté mal usar un color, pero quiero que usted entienda la intención del sistema. La idea es que se vuelva difusa la figura del varón. Hay un intento, como hemos también hablado anteriormente, de igualdad, y está causando un efecto el buscar la igualdad entre el hombre y la mujer. Se están borrando las diferencias cada vez más marcadas. Se están borrando esas diferencias marcadas, se están borrando, y empezamos a ver al hombre y a la mujer, incluso en su pensamiento, a pensar muy igual. A veces los hombres y las mujeres piensan igual. Y usted dice, pero ¿y dónde está la diferencia? Y ese es el intento. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios 23:7. Estoy tratando de ver cómo las tinieblas nos están bombardeando y nosotros no nos damos cuenta porque es muy sutil. Dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, el objetivo es apuntar al pensamiento. Porque si usted y yo cambiamos nuestro pensamiento, si las tinieblas logran que los varones cambiemos nuestro pensamiento, van a lograr cambiar nuestra forma de vida. Así que el objetivo es apuntar al pensamiento del hombre. Es decir, que debemos recuperar el pensamiento, por eso estamos predicando la palabra. Lo único que puede recuperar el pensamiento correcto, por eso el Evangelio que te dice, en esto pensad. La Biblia te dice en qué tenés que pensar. Pero son policías. No somos policías del pensamiento. El Evangelio nos enseña a pensar. Y somos tan bombardeados por esta sociedad o por este sistema que a veces se vuelve muy difuso el pensamiento entre hombres y mujeres. Y vimos hace un par de semanas
que somos muy distintos, ¿no? El hombre y la mujer fuimos creados, diseñados, totalmente distintos para vivir. Entonces, debemos recuperar el pensamiento que es importante para el hombre, para que podamos comportarnos como verdaderos hombres. Entonces, varones, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestro pensamiento, porque si se cae nuestro pensamiento, de ahí en más va a empezar a caer todo lo demás. También hablamos algo de la propaganda woke, que cada vez es mayor. Es más, ya han logrado sus leyes. En la mayoría de los países ya han logrado sus leyes. Sin embargo, siguen con su lucha. Tienen un único objetivo: destruir el diseño del varón. Quieren destruir el diseño del varón, porque el varón es cabeza del hogar, y no es cabeza de la iglesia, pero es cabeza de las congregaciones, porque las congregaciones son llevadas adelante por varones, por ancianos. Entonces, al atacar al varón, no solamente cae la familia, también se logra el objetivo principal de Satanás, que es atacar la iglesia. Por eso es tan importante que prestemos atención a lo que el Espíritu Santo nos vaya a decir hoy. El objetivo en los púlpitos, en gran parte del mundo, tiene que ser enseñarnos a los varones a ser hombres, a ser verdaderos varones, a revelar el modelo. Como le dije recién, no es que no queramos ser varones, es que a veces no sabemos cómo serlo. Pero el Evangelio tiene respuesta para todas estas cosas. Este ataque a la identidad del varón está dando su fruto, y muchos hombres han castrado su identidad, se han vuelto ineficaces y poco productivos, porque todo lo que pasa en el interior, en la mente del hombre, se va a terminar traduciendo en las manos del hombre. Entonces, cuando vemos los problemas que se ve en la parte productiva, en la parte laboral, o en todo lo que hacemos como varones, ¿no? En llevar la familia adelante, en el ministerio, todo lo que debemos hacer y laborear para el Señor, tiene un origen: es que se ha logrado permear la identidad del varón. No me gusta la palabra orgulloso, pero deberíamos sentirnos orgullosos los varones de ser hombres, ¿no? Esa palabra podría ser reemplazada por otra, pero a veces no se ve a los hombres, a veces se ve a los hombres queriéndose parecer más a las mujeres. Por eso es tan triste lo que se está viendo, y es tan importante recibir el mensaje del Evangelio que sana. Como le dije recién, lo que hay en el corazón se termina traduciendo en nuestras manos, y miles de varones se han vuelto débiles emocionalmente, y como consecuencia de ser débiles emocionales, todo lo que administramos se empieza a caer. Y no hay nada peor que ver eso, porque cuando a un hombre se le empieza a caer todo lo que administra, empieza a sentirse totalmente frustrado. Y eso es lo que vemos, vemos la alteración en la sociedad y en la calle. Usted ve dos personas que casi chocan, o si se llegan a chocar dos autos, se pueden llegar a matar a trompadas. ¿Por qué? Porque está el hombre sacado. Pero no es por el choque, o no fue por el altercado, simplemente es porque ya viene frustrado, con un montón de problemas en su casa, en lo laboral, y falta la gota que rebalse el vaso. Por eso es que vemos tantas grietas en el carácter del hombre a la hora de soportar cosas. Entonces, lo que se está cayendo no solamente la familia, también es la iglesia, y por ende se están cayendo las naciones. Ahí estaba leyendo que el primer ministro de Canadá renunció. Esos son grietas en el liderazgo. Cuando tenemos varones, hombres que no pueden terminar un mandato en la política, no pueden llevar adelante lo que administran, cuando terminan renunciando a las cosas que se desafiaron a hacer, eso es porque son grietas del carácter. Y tenemos que revisar eso, tenemos que ver dónde. Y hermanos, yo no estoy aquí como el ejemplo, porque el ejemplo es Cristo. Entonces tenemos que ver dónde tenemos todos nosotros los varones, y aprovechen las mujeres esta palabra, porque la mujer también va formando el carácter de Cristo en ella, pero le estamos apuntando específicamente al varón. ¿Dónde están nuestras grietas en el carácter? Tenemos que saber qué es ese carácter. Y para empezar a dilucidar el problema, tenemos que decir que el problema está en la intimidad de nuestros corazones como hombres. Vamos a tener que revisar nuestros corazones. El gran engaño que ha logrado permear y que siempre ha estado, ¿no?, en la sociedad, es que los hombres pensamos que tenemos una vida pública y otra vida privada. Una cosa es cómo me ven de afuera, otra cosa es cómo soy en casa. Y ahí es donde tenemos que empezar a prestar atención si realmente ese es lo que está pasando en nuestras vidas.
Voy a hablar de líderes de la sociedad que se los ha encontrado o borrachos en la intimidad, tomando drogas, siendo infiel a sus esposas, mal administrando recursos. Se los ve tratando de dar una coima a algún agente de tránsito, políticos que han sido filmados tratando de que no le saquen una multa. Eso lo vemos muy asiduamente. Y después terminan argumentando que nadie se tiene que meter en su vida privada, que eso pertenece a la vida privada, que ellos lo que hacen no tiene nada que ver con su vida privada. Y allí yo pido a los varones de Cristo que estamos aquí que podamos prestar atención. Nosotros no tenemos una vida privada y una pública, tenemos una sola vida. Y como me decía mi mamá, si comes mal en casa vas a comer mal afuera, así que come bien aquí, compórtate bien aquí. Entonces no, yo afuera me porto bien. No, tenés que comer bien en tu casa, ser educado en tu casa y vas a ser educado afuera. Entonces no existen dos vidas, tenemos una sola vida. Y vamos a ver que por más que afuera tratemos de mostrar una imagen, tarde o temprano se termina cayendo. En un momento quedaremos desnudos frente a la sociedad o los ámbitos en los que nos movemos. Así que no existen dos vidas, es un engaño. Eso de que yo en mi casa puedo ser de una manera, en la intimidad puedo ser de una manera, incluso en mi propia intimidad personal, de mi propio corazón, ser de una manera y demostrar una vida diferente a mi esposa, a mis hijos, a la sociedad o a la iglesia. Recuerde que estamos hablando de carácter, estamos tratando de entender cómo construir un carácter. Entonces la verdad es que lo que un hombre es en privado, todo lo que cree, practica y ha integrado a su carácter, va a terminar determinando las acciones y decisiones que va a tomar en público. Todo lo que somos en la intimidad va a terminar reflejándose en mis decisiones públicas. Mis decisiones laborales, mis decisiones de honradez, de integridad, todo eso es el resultado de mi vida íntima, de mi parte íntima en mi corazón, en mi pensamiento. Traigamos eso, puesto que acabamos de hablar, a los hombres cristianos. Hemos visto nuestro caminar en Cristo, hombres cristianos que se dicen creyentes y que de hecho puede que lo sean, que sean creyentes, pero que son violentos en su casa. O boca sucia, o pendencieros, o desordenados, o estafadores, o deudores, indisciplinados, pero a la vez tienen una vida cristiana donde podemos mostrar una imagen que nadie sabe lo que somos en la intimidad. Ya me adelanto, eso por mucho tiempo no se puede engañar a la gente. Tarde o temprano la imagen mentirosa se va a terminar cayendo y vamos a quedar expuestos. Es por eso que varones tenemos que trabajar esto ahora. Trabajemos ahora, dejémonos permear por la palabra, dejemos que el Señor, por su Espíritu Santo, nos avergüence o nos haga incomodar en esta mañana si es necesario. Porque es preferible que eso pase ahora, porque el Señor trabaja de esa manera. El Señor te habla en la intimidad y cuando nosotros seguimos sin querer arrepentirnos, el Señor, ¿qué hace? Te expone públicamente. Entonces tratemos de no llegar a la exposición pública donde todo el mundo se termina enterando de nuestras miserias. Trabajemos ahora nuestras vidas. Ese es mi llamado a la iglesia y específicamente a los varones, a mis compañeros de milicia con quienes caminamos la vida en el Señor. Yo lo haré con mi vida, ustedes lo harán con sus vidas y vamos a beneficiar no solamente a nuestra casa, sino a nuestra iglesia y a nuestra sociedad, como venimos hablando. Es imposible que lo que somos en privado no afecte las decisiones que tomamos públicamente. ¿Cuál es tu y mi filosofía privada? Porque eso es lo que determina mi desempeño público también. Cuando vemos un varón que no dura en un trabajo, que lo echan de todos los trabajos, hay un problema de carácter. Es porque nunca formó su carácter, entonces cuando va a trabajar, llega tarde, es desordenado, no piensa, no hace bien las cosas y termina perdiendo sus beneficios laborales. Pero es que él es así, no es así, es que nunca forjó carácter. Y nosotros tenemos un beneficio, porque si nuestros padres no nos enseñaron por ignorancia cuando éramos niños, hoy tenemos la iglesia. Por eso la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Hoy tenemos a través del Evangelio la posibilidad de ser exhortados y enseñados para forjar un carácter que sea en Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos un carácter? Yo quiero el carácter de Cristo en mi vida. Yo quiero que se forje y quiero saber cómo se hace. Hemos visto también hombres que en su juventud
servían al Señor, eran activos, tenían un empuje para la obra de Dios. Todos los que tenemos muchos años de iglesia lo habremos visto. Evangelizaban, daban a la obra, asistían a los eventos de la iglesia, pero ya cuando van llegando a la adultez o a la vejez, abandonaron todo, ni siquiera se congregan. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué vemos tantos hombres con estas características? Un escritor, Gaston, dijo una vez: cuando el encanto desaparece, todo lo que queda es el carácter, porque la fuerza de la juventud no nos va a durar para siempre. Y cuando ya la fuerza de la juventud se nos acabe y ya no tengamos la habilidad de tener esa postura que le poníamos a la sociedad para engañarla, va a terminar mostrándose que lo que verdaderamente somos, el carácter que se formó en nuestras vidas. Entonces, es importante lo que dice este autor. Dice: el encanto es por el instante, el carácter es constante. Lo que nos va a durar hasta el último día de nuestras vidas es el carácter que podamos formar ahora, que estamos recibiendo el Evangelio, que tenemos la vida, que tenemos la salud, que tenemos la fuerza para trabajar y formar el carácter de Cristo en nosotros. La emoción, el carisma, la motivación externa, las fuerzas de la juventud van a desaparecer. Todo eso lo vamos a perder. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar el carácter, lo que se haya formado de Cristo en nosotros. Y dice tan asertivamente este autor, dice: el encanto es externo, pero el carácter es interno. Esto no se trata de trabajar lo de afuera, se trata de que trabajemos lo de adentro. Entonces, ¿dónde está la crisis del carácter? ¿Dónde fallamos los varones? Y esto es para todos, por supuesto. ¿Dónde fallamos al formar un carácter en nosotros? Es que tenemos la tendencia, y somos así por naturaleza humana, de que nos gusta aceptar un sistema de recompensa inmediato para disfrutar del encanto. Nos gusta la recompensa de hoy, pasarla bien hoy, disfrutarla bien ahora, disfrutar el momento. Ese es el gran flagelo del carácter, sobre todo en los hombres cristianos. La mayoría de las personas juzgan, encima tenemos esto otro problema grande, que la mayoría de las personas y la sociedad no juzga por carácter, juzga por el encanto, juzga por las habilidades, por el carisma, por el dinero que tengas o por los dones que tienes ahora. Entonces la gente te juzga por eso y no ayuda a que formes el carácter. Cientos de hombres y de personas, tanto en el mundo cristiano como en este mundo, son alabados por las multitudes por causa del encanto que tienen ahora. Y pasa también en la iglesia. Uy, mira cómo predica esa persona. Oh, mira cómo canta, mira cómo toca el instrumento, mira cómo se ve. Pero la gente no mide el carácter de las personas. ¿Y qué quiero que esta iglesia tenga? Gracia y verdad. ¿Qué tenemos que tener? La capacidad de juzgar, no por el encanto de la gente, sino por el carácter de las personas. Que aprendamos qué es carácter y juzguemos por el carácter que tiene una persona, porque ahí vamos a cambiar nuestra forma de juzgar todas las cosas. Tenemos que saber que los modales encantadores, la personalidad y el dinero pueden disfrazar de forma muy exitosa un carácter pobre. Hoy, si usted tiene dinero y no tiene carácter, la gente lo va a amar, porque la gente ve lo de afuera, ve que tienes dinero o ve que eres famoso. ¿Y quién no se quiere sacar una? Fíjese, hay un famoso, todos se quieren sacar una foto con el famoso. No les importa si tienen un carácter santo, no, quieren sacarse la foto con el famoso. ¿Y eso es por qué? Porque la gente juzga así. Nosotros, como hijos de Dios, debemos ser todo lo contrario a eso. ¿Qué es lo importante? Sería la pregunta en esta mañana. Pablo trató este asunto con los corintios. Y ese es el mismo problema que tenemos hoy en la iglesia actual. Tenemos un modelo equivocado de hombría y de liderazgo. Le llamamos líderes y le llamamos hombre a lo que no es hombría y no es liderazgo. Por eso cometemos todos los errores y vemos las caídas que se terminan viendo a través de los años. Yo le llamo el engaño del fanfarrón, porque hoy vemos el liderazgo fanfarrón, el que tiene una postura, una petulancia, un orgullo, un cierto tono de voz, y la gente cuando escucha eso dice: ese es un hombre de Dios. No saben cómo es en la intimidad, no saben cómo es su carácter, pero por la voz y porque es buen orador, debe ser un hombre de Dios.
Nosotros no podemos juzgar al liderazgo de esa manera. Tampoco podemos juzgar a nuestros varones por eso. No es porque predica bonito, no es porque canta bien, no es porque sabe tocar un instrumento, no es porque trabaja mucho. Tenemos que aprender a ver el carácter de todos nosotros. Y el apóstol Pablo le está recriminando a los corintios, porque los corintios eran así de carnales. Ellos veían a Pablo y lo menospreciaban porque no tenía postura fanfarrónica. Hoy te aparecen esos predicadores que son de color y tienen una voz así. Y esos arrastran multitudes porque, claro, parecen un hombre de Dios. Pero fíjese que es superficial, porque te grita mucho y tiene, no sé, es grandote. Nosotros no podemos juzgar carácter por eso. Mira, acompáñeme a 2 de Corintios 17. Pablo les está diciendo, porque los corintios lo menospreciaban al apóstol Pablo, no lo respetaban. Y Pablo le dice, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido de sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Nosotros tenemos que aprender cuál era la acusación que le hacían a Pablo por lo que Pablo está diciendo. Le estaban diciendo, vos no sos de Dios. Y Pablo le está diciendo, así como ustedes son de Cristo, nosotros también somos de Cristo. Y dice en el 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, esto es lo que le decían los corintios a Pablo, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Y todos los que han estudiado y los que estudian saben que Pablo era chiquitito, algunos dicen que era pelado, que no tenía problema en la vista, un montón de cosas. O sea, no tenía una postura de fanfarrón. Es más, su postura física era débil. Pero Pablo tenía algo que los demás no tenían, el carácter. Y lo que Pablo está defendiendo allí es el carácter, no la imagen visible de las personas. Y les está diciendo, ustedes juzgan por lo que se ve, ustedes juzgan por lo de afuera. Tienen que aprender cómo se juzga a una persona, no en el sentido del pecado, sino cómo juzgar. Cuando la Biblia dice, ustedes que son espirituales, juzgan todas las cosas. Se nos ha dado la capacidad de juzgar todas las cosas, no de mandar y condenar a nadie al infierno, sino de juzgar una situación por la sabiduría que el Señor nos da. A eso se refiere con juzgar. Entonces el apóstol Pablo no tenía una postura fanfarrónica, llena de autosuficiencia. Cuando usted los ve hablar a esos hombres, no hace falta ni dar nombre, pero todos conocemos, ¿no?, la petulancia que hay en los púlpitos del mundo, llenos de autosuficiencia, como se muestran actualmente. La presencia de Pablo era débil, lo menospreciaban por eso. Y hay que estudiar un poquito la cultura de los corintios. Toda la arqueología que se ha ido desenterrando en la ciudad de Corintio, de los Corintos, muestra que había una carrera igualita a la de hoy, por ser famosos, por ser conocidos. Todos querían ser conocidos. Así como hoy todo el mundo en las redes sociales hace cualquier cosa por un like, por buscar seguidores. Hay gente que se ha muerto por hacer algo estrambótico y se cayó de un cerro, de un edificio, por buscar seguidores. Bueno, en los días de... Mire, estamos hablando de hace 2000 años atrás. Había gente, ahí uno de los talentos que tenía la gente era ser un buen orador. Estaba toda la filosofía griega, así que si había uno que hablaba bien, eso eran los youtubers de hoy. Si vos hablabas bien en una plaza en la ciudad de Corintio, eras lo más y tenías muchos seguidores. ¿Y saben qué hacía la gente? Le pagaba a esos oradores para que hablaran bien de ellos. Entonces, si un orador hablaba bien de vos, te hacía conocido. Entonces se pagaba, y se han encontrado un montón de escritos donde ellos recibían dinero para hacer famosos a otros. Así que imagínense, así se movía Corinto. Y Pablo te llegaba así, con un aspecto que no inspiraba mucho.
pero lleno del Espíritu Santo y lleno del carácter de Dios. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hablarle a los varones, que no es cómo nos veamos, que no es cómo hablemos, sino cómo somos en nuestro carácter, cómo se ha formado el carácter de Cristo en nuestras vidas. El gran problema de juzgar por lo que se ve, por las apariencias. Ven el encanto y no el carácter. No en vano Hollywood nos bombardea todos los días y a nuestros niños los bombardean con superhéroes. Si no es Superman, es Batman, pero hay que ser superhéroe, musculoso, grandote, tipo He-Man, ¿vio? Así, ese es el modelo que se presenta, el modelo de varón o el modelo de hombre que se presenta. No se presenta ya un Charles Ingalls, como hablábamos ayer con Oscar. No, ya no se presenta más allá de lo que era en la vida real, pero vio lo que era la figura en la familia Ingalls, de un padre que cuidaba la casa, que amaba a su mujer, que la respetaba, que cuidaba a sus hijos. Todo eso ya, ¿por qué no hay series de esas? Porque ya no se valora eso. Hoy se valora otras cosas. Ser como Cristiano Ronaldo, ser famoso, tener muchas mujeres. Y el mundo juzga por esas cosas, pero yo quiero llamar a nuestra iglesia, por lo menos que es lo que administramos, a cambiar nuestra forma de juzgar la vida de las personas. ¿Cómo se es hombre? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Dónde buscamos el modelo? Y Pablo fue muy clarito, la hombría se ve en la vida de Jesucristo. ¿Cómo yo aprendo a ser hombre? Mirando a Jesucristo. Todos conocemos la historia de la humanidad. Dios creó a Adán a su imagen y semejanza para que viviera para sus propósitos. ¿Qué hizo Adán? Perdió esa imagen. Y Jesucristo vino a la cruz y recuperó la imagen perdida de Adán en el postrer Adán y nos enseñó lo que es la gloria de Dios. Nos enseñó el carácter que debemos tener como hombres. Eso vino a ser Cristo a la tierra. Vino a enseñarnos cómo ser hombres. Nos enseñó cómo es el modelo de un hombre de verdad. Y Juan dice en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que varones, si nosotros queremos ser verdaderos varones, queremos que el carácter correcto se forme en nosotros, tenemos que, lo que dice el Evangelio, puesto los ojos en Jesús. Tenemos que aprender a ver a Jesucristo, tenemos que aprender a ver al Señor para saber cómo se es hombre. Y esto nos revela que hombría no es por lo que se ve, o tampoco es por la actividad que yo hago, sino por lo que soy. No, porque este es médico, es más hombre que el otro que es zapatero. No, no es así. El mundo te juzga por esas cosas. De hecho, Jesús era carpintero. Era carpintero. No era, qué profesión. Sin embargo, Él mostró el carácter que tenemos que tener los varones. Entonces aquí tenemos que aprender una gran lección. ¿Se ha dado cuenta que la mercadería más barata es la que más brilla? ¿Se ha dado cuenta de eso? Váyase a una mueblería o a una joyería. Vaya a una mueblería donde la madera más barata le ponen laca y capas de laca, capas y capas, y brilla mucho, pero es la madera más barata. La buena madera no necesita tanto tratamiento. Lo mismo una joya. ¿Qué se hace con una pulsera que es de baja calidad? Se le pone el cromado para que brille, para que parezca oro, pero eso no es oro. Entonces al oro no hace falta hacerle mucho tratamiento. Tenemos que entender que la gente que quiere brillar o la gente que quiere ser famosa está mostrando graves fallas de carácter. Cuando usted está tan preocupado, o yo estoy tan preocupado por lo que los demás piensan de mí, esa es una muestra de fallas graves de carácter en nuestro interior. No, ¿qué van a decir en la iglesia? ¿O qué van a decir si yo digo que tengo un pecado? ¿O qué van a decir si yo abro mi corazón? Entonces el cristiano que está engañado por esta situación nunca abre su corazón, vive con pecados interminables en su vida que nunca confronta, que nunca pide ayuda para poder ganar y vencerlos, y así se le va la vida. Las pulseras que no son de oro brillan más que las de oro. Y esto aplica para pulseras, para mesas, para mujeres y para hombres. Por eso fíjese las mujeres, fíjese las prostitutas. ¿Por qué se tiene que pintar tanto? ¿Por qué se tienen que vestir como se visten? Todo lo que tiene baja calidad tiene que tener un hálito para poder engañar o presentar una imagen frente a los demás. Una mujer de Dios no necesita tanto adornamiento.
y lamentablemente lo que vemos allí es que tapan su carencia interior con pintura, con ropa sugerente, mostrando sus cuerpos por demás. Una mujer que se está formando el carácter de Dios en su interior no necesita mostrar, no necesita andar aparentando o mostrando o sugiriendo cosas que no debe sugerir. Lo mismo los varones. ¿Por qué nos gusta o tratamos de mostrar esas cosas? Simplemente ahí vemos falla de carácter. Cuando usted ve eso, falla de carácter. No estamos odiando, no estamos juzgando, estamos tratando de entender la vida. ¿Por qué después esas personas que muestran tanto después terminan cayendo? Entonces vamos al modelo que nos muestra Isaías, el modelo de Cristo que nos muestra Isaías en Isaías 53:3. Acá tenemos cómo se es hombre, acá tenemos lo que es carácter. Isaías 53:3. Mire cómo fue nuestro Señor Jesucristo. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, fíjese, porque el ser humano juzga mal, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por eso ellos les decían que era maldito. Ellos juzgaban por lo que se veía. Ellos nunca indagaron en el carácter de Cristo como sí lo hicieron sus apóstoles y sus discípulos. Ellos juzgaban y por verlo en una cruz lo juzgaban mal. Ellos decían: ese hombre es maldito, porque la ley dice que maldito todo aquel que muere en una cruz. Es porque Dios le soltó la mano. Mas él herido fue, fíjese el contraste, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Toda esa maldición que él se había hecho lo estaba haciendo para nosotros, y el ser humano no lo entendía, lo maljuzgaba. Dice Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si hubiéramos sabido lo que estaba haciendo el Señor. Y mire cómo vivió Jesús en los días de su carne. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Eso es carácter. A ver, varones, para que nosotros entendamos y tengamos una imagen, porque a veces decimos: bueno, es que yo no tuve un papá para imitar, no tuve un líder para imitar. Acá tenemos la persona de Jesucristo. De hecho, no debiéramos imitar a nadie más, aunque los seres humanos nos pueden ayudar. Pero acá tenemos el modelo perfecto. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Varones, creo que vamos a tener que aprender una lección: no abrir nuestras bocas. Donde nos enojamos, abrimos nuestra boca. Donde no nos gusta algo, abrimos nuestra boca. Donde no nos gusta esto, insultamos. Varones, aprendamos a no abrir nuestras bocas. Por cárcel y por juicio fue quitado. Porque este mundo, ¿qué te dice? No, se queda callado, es un cobarde. ¿Qué te dice la sociedad? No te defendés. Me ha pasado en trabajo. ¿Cómo no te defendiste? ¿Cómo no dijiste algo? Porque el mundo te juzga así, te hace sentir que sos un pusilánime porque no te defendés. Pero el Señor no abrió su boca, eso es carácter. Y ya vamos a ver enseguida por qué no está abriendo su boca. No es que hay que cerrar la boca, hay un por qué no se abre la boca. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Mi pregunta, varones, es: si el Señor quiere quebrantarnos y sujetarnos a padecimiento, ¿cuál sería nuestra reacción para con Dios? No, Dios me dejó, Dios me abandonó, ya Dios no me quiere, me enojo con Dios. O me enojo con la gente, porque eso es lo que le pasa al ser humano cuando no está cerca de Cristo. ¿Qué hace? Le va mal y se enoja con la gente. Se enoja con los que los rodean. Busca un chivo expiatorio. Nunca es él el problema, siempre es el otro. Eso es falta de carácter. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Si él no tenía pecado, pero lo estaba quebrantando por un propósito.
Entonces, si el Señor decide quebrantar a un varón, cualquiera de nosotros o cualquiera de los que estamos aquí, lo va a hacer con un propósito, no lo va a hacer porque sí, no lo va a hacer porque te odia, no lo va a hacer porque no te ama, te quebranta con un propósito. Jesús estaba siendo quebrantado por un propósito. Pero fíjese, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nunca nuestro sufrimiento será en vano. Esto es para que aprendamos a formar carácter. Nunca nuestro sufrimiento será en vano, sea el que sea. Aunque hayas pecado y venga sufrimiento porque pecaste, ese sufrimiento que viene no es el castigo del mundo. Es un Padre que endereza nuestros pasos porque quiere que lleguemos al puerto correcto. Así que si pecamos, el castigo viene para que aprendamos a no pecar, para que seamos santificados. O sea que siempre el sufrimiento va a tener un objetivo bueno para nosotros. Por eso dice el Evangelio que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito. Puede que no hayas pecado y el Señor te quebrante. Y usted dice, porque a veces sufrimos y decimos, Señor, ¿qué hice ahora? ¿Cuántos le han dicho eso al Señor? Señor, ¿y ahora qué hice? Nada. Puede que el Señor te esté quebrantando porque está forjando su carácter en tu vida. Pero como no lo entendemos, reaccionamos mal, juzgamos mal y a veces hasta nos autojuzgamos mal nosotros. Pero mire el futuro, dice, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y eso yo te lo digo a vos, porque todos vamos a pasar por el mismo camino. Veremos el fruto de nuestra aflicción y quedaremos satisfechos. Y ahí vuelve a hablar de Jesucristo. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es el modelo, mi hermano. Si usted busca el modelo correcto a imitar, este es el modelo. Es la negación, es el que sirve, es el que se humilla. Qué difícil que los hombres aprendamos esto, ¿no? Jesús dijo, el que quiere ser el mayor tiene que ser el que sirve. Jesús dijo, tenemos que humillarnos. Jesús dijo, tomen su cruz, niéguense todos los días y síganme. Ese es el carácter que se espera. No el de la petulancia, el de la autosuficiencia, que todo el mundo me vean qué autosuficiente que soy. No va por ahí. Ese es el encanto, ese no es el carácter. Claro, para esto necesita fe. Para esto necesitas conocer la palabra. Para esto necesitas creer al Evangelio. Porque si no, ¿cómo te vas a quebrantar? ¿Cómo te vas a negar? ¿Cómo vas a tomar tu cruz? Jesús nos mostró cómo se es hombre. Jesús es el único hombre que ha vivido exactamente como Dios lo creó para que viviera. Y ahí tenemos el modelo. Acá lo tenemos. ¿En dónde? En la palabra, amados. En la Escritura, en la Biblia. Ahí tenemos el modelo de cómo debemos ser. No hay gozo, plenitud más grande para un hombre que ser llevado por el Espíritu de Dios y su palabra al nivel de la hombría en Cristo. Eso es nuestro mayor gozo. Que el Espíritu Santo nos lleve a la hombría que es en Cristo Jesús. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué es tan difícil? Porque de esto depende la familia, de esto depende el matrimonio, de esto depende la iglesia, de esto depende la sociedad. La verdadera hombría se encuentra dentro del corazón del hombre, en su interior, en su carácter moral. Y presta atención, varones, porque podemos ser hombres santos, fieles a nuestra esposa, trabajadores, y no estar entendiendo nada de lo que es el carácter de Cristo. Porque hay mucha gente en este mundo que es fiel a su esposa, que trabaja mucho y ni conocen a Dios. Esto se trata del carácter de Cristo formado en nosotros. Así que no te conformes con que eres fiel, con que trabajas y traes el sustento a tu casa. Tienes que entender lo que es carácter en Cristo Jesús. Si lo comparáramos con un auto, no es la pintura del auto, no es qué cromado que está el paragolpe, ni los tapizados, ni siquiera la marca del auto. Es cómo anda el motor. Es lo que no se ve. Yo cuando éramos jovencitos y veíamos los autos,
Bueno, a muchos nos engañaron. Che, llévate este auto, se veía hermoso por fuera, ni una raspadura en la pintura. El problema es que el motor estaba fundido. Claro, pero cuando uno es joven compra los autos por cómo se ve por fuera. Y ya se imagina en el auto. Sí, pero el tema es el motor. Tenés que saber a alguien que conozca de motor y que lo pruebe y que sepa cómo funciona. De eso se trata carácter. No es cuánta plata tenemos, qué bien que nos va actualmente. Eso puede ser pasajero. Se trata de un motor bien afinado. Se trata de lo que nadie puede ver a simple vista, pero que se nota al andar. Tienes que ver cómo anda el auto para saber si tiene buen motor. Tienes que ver cómo anda un hombre para saber si es un hombre de carácter. Claro que se puede ver el carácter de Cristo. Lo que pasa es que es muy fácil engañar a quienes nos rodean. No importa lo bien que te pueda estar yendo hoy, el carácter viene con la longevidad. En otras palabras, viene con el paso del tiempo. No logras carácter porque oraste mucho, porque ayunaste una semana, porque eres muy santo ahora. No, eso no es carácter. Carácter es lo que vas logrando, lo que vamos logrando a través de los años. Y son dos cosas que tenemos que tener en cuenta quienes queremos formar el carácter de Cristo. Es cómo pensamos en el futuro y cómo resolvemos nuestro pasado. Estas son las dos herramientas que yo necesito para forjar el carácter en mí. A ver, Walter, si yo quiero forjar carácter en mí, yo tengo que tener claro cómo veo el futuro, que eso es fe, y cómo yo he resuelto o cómo estoy resolviendo mi pasado, de las cosas que yo viví, de las cosas que yo atravesé. Vamos a explicar un poquito de eso. Entonces ese carácter lo vamos a ir construyendo con el tiempo, no por lo que estoy logrando hoy, sino por lo que nos negamos a causa del beneficio que voy a tener en la eternidad. A ver si se entendió. Yo forjo carácter y tomo buenas decisiones porque soy consciente del beneficio que voy a tener a futuro, no por el placer que voy a tener en el día de hoy si yo tomo una decisión. O sea, mis decisiones, para formar un carácter, yo tengo que tomar decisiones en base no al placer presente, sino a lo que voy a vivir en el futuro y sobre todo en la eternidad. Esas son las mejores decisiones que toma un hombre de carácter. ¿Cómo debemos edificar? Pensando en el futuro, no en el presente. Acá está el secreto, allí radica el secreto de la construcción del carácter. Por eso vuelvo a decir, se necesita fe y conocimiento de la palabra. ¿Cómo vas a pensar en la eternidad si no conoces la palabra? Cuando usted y yo dejamos de leer la palabra, nos alejamos de la palabra, empezamos a pensar solo en el presente. Por más que te hayas leído la Biblia toda tu niñez, tu juventud, hoy, si usted se aleja de la Escritura, se aleja de la palabra, perdemos la visión de futuro y empezamos a tomar decisiones por placeres momentáneos y presentes. Claro, después vienen los dolores y fue por las malas decisiones que tomamos, por no haber forjado el carácter de Cristo. Vamos a Hebreos 12:2. Mire lo que nos dice el autor a la carta de los Hebreos. Pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante. Mire, la decisión de Jesús de ir a la cruz no fue por ningún placer presente. Fue por el gozo puesto delante. O sea, él sabía el beneficio de lo que estaba haciendo. No importa si la decisión que tomo hoy me va a provocar incomodidad, dolor, angustia, tristeza. Estoy tomando decisiones por el futuro, no por el presente. Eso es carácter. Cuando yo no tengo carácter, yo elijo por el placer momentáneo. Quiero pasarla bien hoy. Es lo que te dice el mundo. Vive el momento. Pasala bien. Se da cuenta que el mensaje es totalmente contrario y antagónico al mensaje del Evangelio. Este mundo te dice, escucha tu corazón. La Biblia te dice, escucha mi palabra. El que roba, el que busca el placer del pecado ahora, tiene este principio en cero, o sea, cero visión de futuro. Por eso pecamos. Porque mientras más yo estoy en la palabra, mientras más estoy metido con el Señor, más visión espiritual puedo ver hacia adelante. Cuando yo me alejo del Señor, cuando yo no quiero pertenecer a una iglesia, cuando yo no quiero leer la palabra, cuando yo no quiero orar, cuando dejo los medios de gracia, yo empiezo a vivir por hoy. Yo necesito hoy pasarla bien hoy, pierdo la visión de futuro, mi visión se pone en cero
y no mido las consecuencias del futuro. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, que están alineados con el Señor, tienen un pensamiento de eternidad, piensan en el futuro. Yo hago esta pregunta retórica, por supuesto, no me la conteste, pero ¿cuántos de ustedes están todos los días preocupados por la eternidad que van a vivir? ¿Cuántos se despiertan a la mañana y piensan, Señor, estoy haciendo todo bien? ¿Qué estoy sembrando? ¿Cómo va a ser mi eternidad? Si parto hoy a la presencia del Señor, ¿qué recompensas tendré? ¿Qué voy a tener? ¿Reprimendas? Dice la Biblia que un día muchos se presentarán delante del Señor y le dirán, vete de aquí, siervo inútil. A otros les dirá, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero todo eso es carácter. Un hijo de Dios piensa a futuro. Un hijo de Dios piensa que un día vamos a rendir cuenta. Hay veces que te vas a sentir hasta atormentado por los pecados del pasado, no porque no te los hayan perdonado, sino por tienes que resolver cosas, tendrás que restituir, tendrás que arreglar cosas. Un día se nos va a preguntar por las motivaciones del corazón y por las palabras que salieron de nuestros labios. ¿Por qué hiciste lo que hacías? ¿Querías aparentar en la iglesia? ¿Querías figurar? ¿Querías que todo el mundo te dijera, che, qué tremendo que sos? Todo eso. Un hijo de Dios está pensando a futuro, a eternidad. No piensa en el presente. Una persona que predica herejías actualmente para tener a todas las multitudes, hermano, esa persona tiene cero visión de futuro. ¿Sabe lo que va a hacer? Rendir cuentas. Personas que conscientemente engañaron a multitudes, predicando un evangelio de prosperidad, de motivación, de éxito, y nunca el evangelio de la cruz. Eso muestra que no hay una visión a futuro. Eso es lo que nos hace dudar que esos predicadores puedan ser salvos. Porque si tienes el Espíritu Santo, permanentemente te está inquietando a que pienses a futuro. Entonces preferimos no alcanzar cosas hoy por la gloria de alcanzar mejores cosas en el futuro. Tenemos un ejemplo en Lot y en Abraham. Si usted estudia la historia de Lot, dice que él escogió la tierra por cómo se veía en ese momento. Era toda verde, era un prado verde, hermoso. ¿Y sabe Abraham cómo tomó decisión? Tomó una decisión de una tierra de Canaán por una promesa que Dios le había hecho. Él sabía que Dios les había prometido la tierra de Canaán, pero la tierra de Canaán era inhóspita, no había nada todavía. Pero como estaba verde, la parte de Sodoma, ahí se fue a meter Lot. Fíjese lo que son las decisiones. Después Abraham tuvo que ir a rescatarlo a Lot de todas las macanas que se mandaba. ¿Pero por qué? Porque uno pensó en la palabra, en la promesa de Dios, y el otro pensó en, no, acá hay ríos y tierra verde. No puedes nunca tomar una decisión por lo que vas a vivir hoy. El carácter se construye solo conociendo la palabra de Dios y tomando decisiones confiando en ella. El carácter se destruye o se desmorona buscando la recompensa inmediata. Todas las veces que tomamos decisiones de cometer un pecado por el placer momentáneo, eso es un derribar del carácter instantáneo en mi vida. Todo lo que venía construyendo lo tiro. Y el otro punto que le había dicho que tenemos que tener en cuenta es el tema de resolver el pasado. Entonces un hijo de Dios ve a futuro, toma decisiones por lo que va a venir más adelante y en la eternidad, pero también es una persona que sabe resolver su pasado. Muchos cristianos están atados a situaciones que vivieron en el pasado. Y esto le pasó al apóstol Pablo también. O sea, no es algo hoy, ustedes que, ¿por qué somos así? No, Pablo había perseguido, cuando era judío, había perseguido a la iglesia y había matado personas que hoy se encontraba que tenía que predicar en una iglesia a mujeres a las que él le había matado el marido o a madres que él les había matado el hijo. Imagínense, tenía que resolver unas situaciones que por más que él ya sabía que Dios lo había perdonado, hermanos, el cargo de conciencia es fuertísimo. Y todos nosotros sabemos que hemos cometido pecados en el pasado que a veces, tal vez, no los hayamos podido resolver en Cristo Jesús. Y son cosas que hasta el día de hoy pueden ser un ancla para nuestras vidas. Revísese un segundo ahí en su vida si usted tiene algo que usted dice, no, yo la verdad, a veces viene este pensamiento, yo no me merezco nada de Dios porque yo un día hice un aborto, porque yo un día maté a una persona, porque yo un día robé. Lo que hayas vivido son cosas con las que acarreamos todos, incluso cosas de antes de conocer a Cristo y cosas como cristianos también. Pecados.
que no sabemos resolver el pasado. Y Pablo dice, Romanos 7:24, miserable de mí. Él ya era cristiano cuando dice esto. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él tuvo que resolver cuestiones del pasado. Él tenía cargas demasiado duras que soportar. Y ahí, para entender lo que es el cuerpo de muerte, todos sabemos, escuchamos alguna vez, que era ese cuerpo que se le ponía al preso, lo ataban, lo encadenaban con un muerto, hasta que el muerto le pasaba toda la pudrición y él se terminaba enfermando por la infección y se moría el reo. Esa era una de las formas de castigo y de muerte que tenía el Imperio Romano. Y el cuerpo de muerte, ahí Pablo lo está utilizando como una naturaleza pecaminosa, como la inclinación que tiene el hombre hacia el pecado. Ese cuerpo de muerte. Pero también esto puede ser aplicable a cualquier carga que no ha sido entregada a Cristo. ¿Cuáles son las cosas que usted y yo tenemos en nuestra conciencia que todavía son como un cuerpo de muerte? Que cada vez que nos acordamos decimos, ¿cómo fallé esa vez? ¿Cómo me equivoqué esa vez en la vida? ¿Cómo hice eso mal? Así se forja carácter. Tenemos que aprender a resolver en Cristo las cosas del pasado. Y si no lo sé resolver, se vuelve una carga demasiado pesada para nuestras vidas. Y eso estanca el avance nuestro en Cristo Jesús y nos estancamos y podemos pasar 10, 20 años estancados por estos pensamientos. Por eso dice el Evangelio que nuestra lucha es contra argumentos, contra cosas que se van levantando en nuestra mente para que quedemos estancados y no se forme el carácter de Cristo en nosotros. Todo asunto que no es depositado en Cristo va a provocar depresión. Todo asunto del pasado que no es depositado en Cristo va a terminar provocando desesperación, sentido de inferioridad y fracaso. Y eso es lo que nos pasa a todos, pero a los hombres que le estoy hablando en esta mañana, estamos muchas veces detenidos en nuestro avance en formar el carácter de Cristo por estas cosas. Porque no sabemos resolver en Cristo ni el futuro ni el pasado. Así se sentía Pablo. Elías también entró en una depresión. Cuando se quería morir Elías y le dice, Señor, no soy mejor que mis padres. Fíjese, ahí entraba su conflicto en su vida. No soy mejor que mis padres, quítame la vida. Se quería morir Elías. El tremendo profeta que venía de matar 400 profetas de Baal, después se quería morir y tenía depresión. ¿Cómo nos puede pasar eso a los hijos de Dios o a los creyentes? Y nos pasa porque no sabemos resolver cosas. Hoy tenemos el nuevo pacto, hoy tenemos el Evangelio. En Cristo Jesús todo se resuelve. Por eso es que tenemos que aprender a ser instruidos y a gestionar la palabra que se nos predica un domingo. No solo a oírla, a gestionarla. Jesús llegó a decir, no por su pecado, pero por el nuestro, porque Él llevaba el pecado nuestro. Llegó a decir en Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo, le dijo a los discípulos. Mire lo que hace el pecado. Eso es el resultado del pecado, no el de Él, porque Él no pecó, fue perfecto, pero Él se cargó con todo nuestro pecado y por eso Él sufrió como si Él hubiera pecado, aunque Él no pecó nunca. Él tuvo estos sentimientos, Él estuvo triste hasta la muerte, tuvo sus temores. Pero Pablo, así como Cristo Jesús encontró la victoria en el Padre, Pablo encuentra la victoria en Jesucristo. ¿Quién fue el que liberó a Pablo para que pudiera avanzar en su vida y se formara ese carácter? Fue Cristo. Cristo fue quien le quitó las cadenas del pasado que lo agobiaban. Y por eso escribió Filipenses 3:13. Estas son palabras de Pablo. Pablo te expresa en las cartas su vivencia, su corazón, lo que tenía su alma. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esta es la clave. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Tienes que olvidarte de las cosas del pasado. O sea, tienes que aprender a gestionar esas cosas que se han vuelto un ancla para tu vida. Que te hacen sentir indigno delante del Señor. Sea el pecado que haya sido. Tienes que aprender a gestionar, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Fíjese, es la forma de avanzar, si no, no se puede avanzar en la vida. Y dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús.
Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto se lo revelará el Señor. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Aprende a gestionar el pasado. Olvídese. Eso, ahí no te está diciendo, bueno, olvídate, ay, qué sencillo, me va a decir. No, es una gestión que usted tiene que hacer. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia la cruz y entiende la cruz, usted sabe que todos los pecados del pasado fueron perdonados en Cristo Jesús. Y que ya no hay condenación para los que estamos en Él. Pero hay que sumergirse en la cruz, hay que sumergirse en el mensaje, hay que sumergirse en la palabra del Evangelio. Entonces Pablo, al morir al pasado, estaba libre para vivir el presente y con gran esperanza en el futuro. Esa es la vida que vale la pena vivir. Libres del pasado, libres en el presente, con una expectativa que te permite mañana levantarte con ganas. Porque si no, ¿quién tiene ganas de levantarse a la mañana cuando se levanta con una conciencia que lo acusa por los pecados del pasado y que piensa que Dios ya no lo quiere, que por eso Dios lo tiene ahí al costadito, que es salvo pero que nunca va a recibir nada de Dios? Eso es una tortura. Tiene que saber gestionar la vida, porque no hay nada peor que levantarse a la mañana sin ganas de vivir, sabiendo que tienes que ir a trabajar o tienes que hacer tus responsabilidades porque tienes hijos, porque tienes esposa o porque, no sé, porque respiras. No, tienes que levantarte y vivir con ganas de vivir. Pero eso es gestionando el carácter de Cristo en nosotros. En Cristo, la muerte es un servidor que trae una vida más grande y mejor. La muerte, le tenemos miedo a la muerte. Hermano, la muerte, vuelvo a repetir este concepto. En Cristo, la muerte es un servidor que trae una vida más grande y mejor. Si hoy te mueres, te vas a la presencia de Cristo si eres salvo. O sea que la muerte es un servidor. Pero llevemos eso a todo el principio que enseñó Jesús. Jesús, que dijo: si el grano no cae en tierra y queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Muerte. La muerte es un servidor de Cristo que trae a mi vida una vida mejor. Claro que morir nunca es fácil y de ninguna manera, porque estoy hablando de la muerte en general, no solamente de nuestra muerte física. Estoy hablando de que todo lo que hagas morir, por eso el Evangelio que dice: haz morir lo terrenal. Todo lo que hagas morir, todo lo que llegue a la muerte es un servidor para que eso que muere redunde en vida abundante para nosotros. Así que si te está faltando vida, si te está faltando gozo, si te está faltando alegría, si nos está faltando muchas cosas que corresponden a la vida, es porque también nos está faltando muerte. Si no mueres, no hay vida. Ese es el principio eterno del Evangelio. Sin muerte no hay vida. Si Jesús no moría, no habría vida eterna. Así que si alguien ha sufrido una pérdida de trabajo, un divorcio, una amistad, perdió un amigo, que quebró financieramente o perdió la familia o un familiar, y eso no lo entrega a Cristo, eso va a ser un ancla, un lastre para su vida. Hay gente que se queda estancada en una situación de la vida. Vivieron algo y se quedaron allí patinando en el barro. ¿Vio cuando los autos se quedan patinando en el barro y no avanzan? Así muchos de nosotros podemos quedarnos en algo que nos pasó y no lo sabemos resolver porque no conocemos el mensaje de la cruz, y como no hay muerte tampoco va a haber vida, entonces yo me quedo pensando toda la vida en lo que me pasó. Pero si lo entregamos a Cristo, sepamos todos nosotros que lo que muere en Cristo va a traer una resurrección y un fruto, porque nunca una muerte en Cristo quedó sin fruto. Es que yo quiero fruto, es que yo quiero esto, yo quiero el otro. Todo ese fruto viene siempre luego de la muerte. Todo está escondido atrás de la muerte. La semilla se convierte en trigo lleno de fruto. Pero si entrega las cosas del pasado, los fracasos, las derrotas, de la misma forma que la resurrección de Cristo venció la muerte, así el aguijón del fracaso será quitado por la victoria en Cristo Jesús. Y ya no tendrás un pensamiento de fracaso o de estancamiento, sino que avanzaremos, como dice la Escritura que debemos avanzar, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así se avanza en la vida. Esto no es por suerte, no es porque tengo un contacto, no es porque alguien me conoce, es porque yo tengo una muerte que redunda en vida todos los días. Pero esto pertenece al carácter de Cristo. Jesús no tenía miedo a morir,
porque Él sabía de la resurrección de los muertos. ¿Qué tengo que hacer para construir un carácter según Dios? Y con esto ya estoy terminando. No deje que el pasado sea un lastre para usted. Suelte, como decían los Lelutier, suéltame pasado. Suelte el pasado, no se quede toda la vida con el tema del pasado. Si algo viene permanentemente que hiciste en el pasado, el pecado que cometiste, el error que... Hermano, estás patinando en el barro. Sálgase de allí. Salgámonos de allí, porque todos sufrimos el acusar de una conciencia a veces que no está limpia. No deje que un fracaso se convierta en una tumba para usted. No puede ser nuestra tumba un fracaso. Y muera esas cosas de manera que podamos empezar a vivir. Esa es la vida de resurrección. Cuando la Biblia, el Evangelio te habla de una vida de resurrección, ya sabemos que vamos a resucitar de los muertos, ya sabemos que Cristo resucitó, pero ahora necesitamos todos los días muerte y resurrección. Por eso es, toma tu cruz cada día, niégate a ti mismo y sígueme, dice el Señor, porque cada día que llevas algo a la cruz y muere, resucita trayendo fruto bueno para tu vida. Pasa que nosotros, como no conocemos el Evangelio, queremos el beneficio buscando la colectora, buscamos el atajo y no viene nunca por ahí. Y si te lo dan, después te lo quitan porque te lo dio un ser humano. Todo lo que te da el ser humano te lo van a quitar. Todo lo que te da Dios, nadie te lo puede quitar, porque ni Dios quita lo que una vez te dio. Él te dio dones y te puedes portar mal y no te va a quitar tus dones, porque lo que Dios da no lo quita. Ahora, yo puedo agarrar cosas por zurda en el Evangelio. Y yo puedo, no sé, acomodarme, llegar a una posición y tarde o temprano el encanto se cae, mi hermano, y queda el carácter. Y este mensaje de esta mañana trata de cómo se forma un carácter. Y resumiendo, es entendiendo cómo resolver el pasado, pero también teniendo una visión de futuro, la cual te da la palabra y los medios de gracia, porque el día que dejamos de orar es el día que nos volvemos carnales. ¿Qué es ser carnal? Vivir para lo de hoy. Eso es ser carnal, vivir para el beneficio actual. Donde usted esté necesitando vida, sepa que primero tiene que haber una muerte. Así que busque, haga un search ahí en su vida y empiece a buscar. ¿Dónde necesito vida? Necesito vida en lo económico. Ponga muerte allí. Necesito vida en el matrimonio. Ponga muerte allí, porque si hay muerte y resurrección. ¿A qué tendremos que morir? Muchos deberemos morir a placeres momentáneos de hoy. ¿Por qué yo no empiezo? ¿Por qué le pongo 4 cucharadas de azúcar al café? Y sí, no estoy pensando en el futuro, estoy pensando en el momento del placer de tomar el café ahora. Pero hermano, eso va a traer un problema dentro de 10 años. Eso es una muestra de cómo nos pasa a todos, ¿no? Queremos disfrutar el momento y no pensamos a futuro. Si pensara en futuro, me aguantaría el café amargo. Qué difícil, así de difícil es todo. Todo es difícil. Amén. Muy bien, voy a terminar aquí. Creo que se entendieron los conceptos y los principios. Pónganse de pie, vamos a orar juntos.